Bueno, buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo anda, doctor? Muy bien. ¿Cómo va, Luciano? Todo tranquilo, todo muy bien. ¿Todo tranquilo? Todo bien. Reconozco ese fondo, ahí medio clase su padre alguna vez. Sí, El año sí, pasado. sí. Y ahora ocupé el trono porque... No, estoy en Mar del Plata. Yo en realidad, bueno, les aclaro, no sé si les interesa. Tampoco sé si lo tendría que decir o no, pero bueno. Yo vivo en Buenos Aires y bueno, vine un poco a estar en el hogar. Sí, este es el lugar que generalmente dan clases acá de derechos reales. Pero bueno, vamos a asignar esta aula a una materia mucho más importante y más divertida, que es Derecho Internacional Público y de la Integración. Eh, Así que bueno, vamos a tomar prestado este lugar. O no, que es mejor Derecho Internacional Público. No quiero quedar como el único. Esto está todo grabado, así que después lo muestro para que... Total, ya aprobaron reales. Ahora tienen que aprobar público. Obviamente. Ajá, es así. Así que, bueno, ¿cuántos somos? 7. Bueno, vamos a empezar con alguna noticia. ¿Vieron algo interesante para compartir? Ahí va, pasaron muchísimas cosas del miércoles de la semana pasada. Yo vi una noticia que tal vez no sé si es tan interesante, pero del ex asesor económico de Putin, que Ajá. decía que el único límite que le pueden poner los países de Occidente para que termine la guerra contra Ucrania es un embargo total a lo que es la energía. Y la semana pasada había visto una noticia que hablaba, y bueno, que decía que Estados Unidos hizo una alianza con la Unión Europea y decía que le iba a empezar a importar gas. Pero bueno, igualmente la Unión Europea depende como del 40% de Rusia, entonces empezaban a hablar del hidrógeno verde y de las energías renovables y bueno, todo eso. Uh-huh. Bueno, sobre la economía rusa, hoy, además, un poco, ya vamos a ir a lo que compartieron acá. Fíjense ustedes el precio del rublo respecto del dólar, o sea, el tipo de cambio rublo-dólar, la caída que hace desde el 22 de febrero, más o menos, que es la invasión se produce acá, no sé si pueden ver ahí el gráfico, cae el rublo, estrepitosamente tocando fondos el 8 de marzo, tenemos ahí un piso, y después se recupera con un retroceso leve, pero se recupera hoy al punto tal de haber técnicamente alcanzado la paridad previo a la invasión, o previo al conflicto armado entre Rusia y Ucrania. Entonces, esto nos da un poco la pauta de que la economía rusa, de alguna manera estaba preparada, por lo menos desde lo técnico, desde ciertas variables, para lo que iba a ser la invasión. Y en función de eso, conociendo que Rusia es principalmente un país proveedor de recursos naturales energéticos, en este caso de un commodity o de commodities como lo son el gas y el petróleo, que todos sabemos que el BTU es lo que sería el barril, no es un barril, son BTU, pero de gas natural licuado,
está tocando techo en las últimas 2 semanas, al igual que el barril de petróleo. Y ahí se ve un poco la política que lleva a cabo Estados Unidos con todos los países que están en su alianza, todos los de la OTAN principalmente, para poder torcer un poco el rumbo de la economía rusa, que demuestra ser resiliente a las sanciones que le han sido impuestas, por más de que haya vulnerabilidad y haya una situación de crisis. Todos sabemos que el producto de Rusia va a caer, todos sabemos que Rusia está también en un proceso de inflación importante, de las sanciones que se le han aplicado en materia de la salida de la arquitectura financiera internacional, por lo que es el embargo del sistema SWIFT, de créditos que se le han otorgado en diferentes entidades multilaterales, el Banco Mundial, el FMI, pero Rusia, por ejemplo, pudo afrontar el mes pasado el pago de su deuda externa. Giró miles de millones de dólares para hacer frente al vencimiento de unos bonos que vencían a fines de marzo del mes pasado. Y bueno, si bien también la economía rusa tenía un fondo contracíclico en reservas de más o menos 630.000 millones de dólares, para que se den una idea, el Producto Bruto Argentino ronda, siendo buenos, los 500.000 millones de dólares. Rusia tenía de reservas netas del Banco Central 633.000, que muchas de ellas han quedado indisponibles por estas sanciones que han sido aplicadas. Entonces, se buscan diferentes alternativas, entre ellas, en el fin de semana, una noticia relativa también y vinculada a lo que mencionaron aquí, fue la reunión bilateral que llevan a cabo los representantes del gobierno de la India con la Secretaría de Estado de los Estados Unidos para torcer un poco o incidir en la política que está llevando la India, principal importadora. Recordemos que la India es el segundo país más poblado del mundo, 900 millones de personas habitan en la India, y por lo tanto requiere de un abastecimiento energético importantísimo que con una neutralidad de la política exterior de la India que se remonta incluso a la Guerra Fría, porque la India fue siempre partícipe primero del movimiento de países no alineados, el legado de Nehru, de Indira Gandhi y demás, y que al día de hoy declaró una política neutral, pero que poco a poco va torciéndose hacia los países de la OTAN en cuanto a, por ejemplo, la declaración que hubo en el Consejo de Derechos Humanos sobre los presuntos actos de genocidio en la ciudad de Bucha, en Ucrania, en donde aparentemente se habrían llevado a cabo, algunos dicen actos de genocidio, otros hablan de crímenes de guerra. El tipo penal es indistinto en el sentido de que eso después se determinará o no mediante una acusación, que también ya hablamos la semana pasada un poco, pero lo cierto es que la India está poco a poco cambiando esta política, y así toda una serie de países que conforman a la comunidad internacional, y que si vemos, por ejemplo, las votaciones de Naciones Unidas, a la cual, entre paréntesis, Argentina votó a favor de sancionar a Rusia, pero por ejemplo Brasil fue neutral, y otros países como China, como la India, y si hacemos un raconto de cantidad de habitantes, no podemos decir que el mundo está contra Rusia. Recordemos que ya los dos países más poblados del mundo, China y la India, votaron neutral, votaron en abstención. Lo mismo lo Entonces, hizo Brasil, profe. lo mismo Brasil, entonces otro país de 220 millones de personas. Entonces, bueno, habrá que ver si el mundo está en contra de Rusia, o si la prensa o el mainstream internacional está, y si eso puede incidir, influenciar un poco en las agendas de los estados, ¿no? de las respectivas cancillerías. Y esto no significa que uno esté avalando lo que lleva a cabo Rusia.
sino que es una lectura objetiva de la realidad. A lo cual nosotros tenemos que guiarnos, ¿no? Más allá de lo que se comenta, que muchas veces sirve para conocer esa opinión pública internacional que es tan importante, pero también es cierto que hay otros hechos que son objetivos y que tenemos que tenerlos en consideración. ¿Alguna otra noticia o algo que quieran contar? Por ejemplo, las elecciones en Francia. Yo, doctor, leí en Twitter que la ONU expulsó a Rusia del Consejo de Derechos Humanos. No sé si llegó a concretar su expulsión. Lo leí en Twitter, tampoco, Si es reciente y si es de Twitter, lo tenemos que confiar. Con Twitter no hace un par de días, pero sí, lo no. leí y dije, mira, Es cierto que este año se dio la casualidad de los 47 estados que conforman el Consejo de Derechos Humanos. Creo que finalmente se llevó a cabo la expulsión, me parece que tenés razón. Pero recordemos que es rotativo el sistema del Consejo, que justamente este año lo preside la Argentina, y que lo conformaban, tengo entendido que, hasta donde yo sabía, estaban los 5 países miembros permanentes del Consejo de Seguridad, y además había otros, como por ejemplo Argentina, Brasil, Cuba, eh, estaba Venezuela, digamos. Era interesante la conformación del Consejo este año, y bueno, se habían, digamos, todos los debates allí son igual de cálidos que pueden ser en una asamblea o en el Consejo de Seguridad. Por supuesto, no hay en este sentido un veto, un poder de veto, y no sé si llegó a concretarse, lo podemos chequear ahora, pero me parece que fue así la expulsión de Rusia. Eh, Consejo de Derechos Humanos de la ONU pierde con la expulsión de Rusia. Sí, aparentemente se votó a favor, es verdad. Esto fue hace 4 días. Argentina votó a favor, claro. Esto fue lo que finalmente se concretó. Y ahí, bueno, obviamente, ¿qué sirve sacar de la mesa, de una eventual mesa de negociación a un país? Porque en el Consejo de Derechos Humanos no se prejuzgan en el tratamiento de las cuestiones los países que participan allí. Obviamente que se hacen informes, se redactan declaraciones, pero los estados que participan son los que integran la comunidad internacional, y generalmente sacarle la silla a un país que es parte del conflicto aleja a la eventual solución de la controversia. Yo creo que es un mecanismo de presión también que puede ser efectivo en la negociación que se da por el cese al fuego, que hasta ahora no sucedió, y que, bueno, habrá que ver si todo este repudio que está llevándose con una política de máxima presión da o no resultados. Son muchas sanciones, y eso habrá que ver hasta qué punto incide en el despliegue militar. Lo cierto es que generalmente eh, las causas políticas subyacen, pero la estrategia militar y la misión eh, son igual de claras desde el comienzo hasta el final, y hasta que no se cumpla el objetivo, yo creo que va a ser cada vez más difícil eh, poder imaginarnos una solución pronta. Por eso la expulsión digamos, es una decisión contundente. Habrá que ver si da o no resultados en una negociación que se da con la mediación que está llevando adelante el presidente de Turquía, los buenos oficios del presidente Erdogan, para poder por lo menos tener un cese al fuego, que yo lo veo por ahora lejano. Lo que les mencionaba sobre las elecciones en Francia, bueno, finalmente va a haber balotage entre los dos candidatos que las encuestas daban como máximos aspirantes a la presidencia de la República de Francia, entre ellos, bueno, Emmanuel Macron, que va por su reelección,
y Marine Le Pen. Todos sabemos, yo creo que Macron se dejó estar un poco en cuanto a la campaña. Él estuvo muy abocado a la agenda vinculada al conflicto entre Rusia y Ucrania, pero no se lanzó en una candidatura hasta mediados de marzo. Y bueno, hizo únicamente 2 semanas de campaña. Los candidatos restantes, Mélenchon y Zemmour, son más vinculados, por lo menos Zemmour, a la vertiente más conservadora, reaccionaria de derecha, al igual que Le Pen, y Mélenchon aparentemente estaría más inclinado al partido de Marine Le Pen, ¿no? A la renovación. Entonces, esto habrá que ver cómo se da en el balotaje. Es cierto que en Francia tiene un sistema electoral muy particular. Generalmente en balotaje se suele votar el menos malo. Esto es así en todos los países. No es un voto, digamos, de adherente, sino es un voto más por descarte, que se da en los balotajes, uno u otro. Y bueno, se repite un poco lo que sucedió 4 años atrás, ¿no? Que ganó Macron la presidencia y que, bueno, llevó a que esté, al igual que este año, habiéndole ganado a Marine Le Pen, ¿no? Interesante lo que puede llegar a pasar, porque si Francia tiene un gobierno más alejado de Bruselas, que es la sede de la Unión Europea, por lo menos de la Comisión, entonces ya estamos ante un escenario totalmente distinto al de no tanto tiempo atrás, en donde en 2018 teníamos a la alianza CDU-CSU en Alemania con Angela Merkel, que de repente ganan la socialdemocracia, el SPD de Scholz, y que en Francia tendríamos un gobierno al revés, que más cercano a la derecha, ¿no? A ver, Marine Le Pen definitivamente es de derecha, al igual que su padre. El tema es que el otro candidato, Simou, que era un periodista, tenía una plataforma electoral muy dura y reactiva contra el credo musulmán. Recordemos que Francia fue epicentro de más de 3 ataques terroristas en los últimos 15 años, el más conocido, el de Charlie Hebdo, también otro que sucedió en la ciudad de Lyon, en Marsella, y bueno, existe dentro de la comunidad francesa todo un movimiento que repudia ciertas prácticas islámicas, ¿no? Hay que estar atentos a esto porque puede llegar a cambiar el panorama dentro de la Unión Europea tanto como lo fue el conflicto entre Rusia y Ucrania en la situación de Asia, de Europa del Este. Así que bueno, estas noticias son importantes que ustedes las sigan, son políticas, pero esto atraviesa el derecho internacional. Sin ir más lejos, lo que pueda llegar a pasar entre un acuerdo bilateral entre el Mercosur y la Unión Europea depende en gran medida de las políticas que lleven adelante Francia y Alemania. Profe, pero ¿no fue Macron el que dio de baja el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea de libre comercio? Macron en su momento estaba a favor del acuerdo. Lo que pasó fue que, no sé si recuerdan ustedes, de hecho el proceso de negociación fue en ese sentido, se adoptó un texto, nosotros estábamos viendo derecho de los tratados, por lo menos una hoja de ruta clara, con un texto que se fue haciendo público con el tiempo, y que luego, a colación, más que nada, de lo que fue un movimiento que se gestó en Francia, en París, en 2017 y 2018, que fue el famoso movimiento de los chalecos amarillos, que criticaban mucho todo lo que había sido la política medioambiental que llevaba a cabo Macron, un candidato de centro Macron, sería, salvando las distancias como lo fue digamos, el PRO hace un tiempo atrás, no sé si hoy cuál es la plataforma del PRO, pero salvando las distancias sería un partido de centro que buscaba renovar algunas políticas de Francia, más que nada lo que había sido
el gobierno anterior de François Hollande, que estaba totalmente devaluado, ¿no? Y de Nicolás Sarkozy, que de hecho fue condenado, el presidente anterior a François Hollande, fue condenado por causa de corrupción. Y cuando se gesta este movimiento de chalecos amarillos, Macron empieza a tener dentro de su frente interno un problema grave a partir de una coalición que se forma, que históricamente existió una alianza entre lo que son los suburbios de París, que se movilizaron con los chalecos amarillos en causas pro medioambientales. En Francia llegó a ser 43 grados, temperaturas máximas en 2018, y que 2 años atrás había sido sede del famoso Tratado de París de Medio Ambiente y Cambio Climático. Ya lo vamos a ver. Entonces, todo esto generó una alianza, una coalición entre el movimiento de chalecos amarillos y lo que históricamente fue el sector agrario en Francia, que está vinculado a las tarifas de protección que se aplicaron dentro de la Comunidad Europea en un comienzo, con lo que fue la famosa política agraria común. En la década del 70, la Unión Europea decide, la Comunidad Europea en ese entonces decide beneficiar a su sector de la campaña, su sector rural, agropecuario, que estaba perdiendo dinamismo respecto de otros mercados, entre ellos el nuestro, todos los que son los países que exportan bienes agropecuarios, y que de alguna manera tenían que responder a estas exigencias que, en caso de que se liberalizasen los aranceles, una rebaja gradual de aranceles, tal como proponía el marco del GATT en un comienzo y luego de la OMC, iban a tener que readecuar sus economías. Entonces, de esa manera, hace unos años, cuando se firma el acuerdo Unión Europea-Mercosur, que entre otras cosas estaba en juego esta cuestión de la política agraria común que lleva adelante la Unión Europea desde 1970, y que iba a generarle a la Argentina un acceso a los mercados en materia de estos bienes muy importante. De hecho, esa complementación se iba a llevar a cabo de forma gradual, teniendo en cuenta esa inserción de Argentina y Brasil, más que nada en las oleaginosas, ¿no? En los derivados de la soja. Y que hoy en día en Francia eso fue muy criticado. Hubo tapas de revistas, de diarios, bueno, todo un movimiento que le exigieron a Macron rever ese acuerdo, que fue muy publicitado desde la opinión pública, pero que se sabía en bastidores que iba a ser controversial la posible aprobación en el marco de la Unión Europea, ¿no? Entonces, eso después entró en una retórica un poco escalada, vamos a decir, diplomática, o yo no diría que haya sido diplomática, sino un intercambio verbal de improperios entre el presidente de Francia y el presidente Bolsonaro de Brasil. Bueno, declaraciones quizá poco felices que derivaron en un letargo de las negociaciones y que finalmente se congelaron, además con lo que conllevó luego la pandemia del COVID, elecciones en la Argentina, cambio de gobierno, bueno, todo eso, digamos, generó desde las dos partes, desde el Mercosur, que representa como socio, segundo socio importante, digamos, Argentina y Brasil son socios estratégicos del Mercosur y son los dos países que más peso tienen por una cuestión de población, de economía, de territorio y demás. Y en Europa, naturalmente, son Alemania y Francia. Entonces, cuando se producen estos cambios, ¿no? Las coyunturas, a veces se hace difícil llevar a cabo el acuerdo, y a Macron se le volvió muy en contra esta situación interna, además del intercambio que hubo con Bolsonaro, que derivó de una cuestión del Amazonas, fíjense ustedes, porque lo que nace en esta discusión que tuvieron Bolsonaro y Macron tenía que ver con la incorporación al Tratado de Mercosur-Unión Europea de cláusulas relativas al medio ambiente y a la protección integral del Amazonas, que en 2018 tuvo unos incendios muy importantes que llevan una deforestación que continúa a lo largo de los años,
y que se le solicitaba al gobierno de Brasil, y en el marco del tratado, en base también a lo que le exigían a Macron desde adentro, incorporar estas cláusulas relativas al cambio climático, porque en París se estaban cocinando, y porque además beneficiaba también un retardo de las negociaciones, incorporar temas a la agenda que no habían sido tratados, que habían sido tratados por arriba, y que eso derivó después, esa declaración, en una contraofensiva, un contradicho entre Bolsonaro y Macron, que además después, junto con otros factores, Profe, lo congeló. Sí. y por eso ahora no le vota en contra a Rusia, Bolsonaro, como respuesta a eso. Yo diría que eso es otra cosa. O sea, en el sentido de Brasil, Porque Rusia apoyó a Brasil en ese caso. sí, En pero la no soberanía necesariamente. sobre el Amazonas. Sí, eso es totalmente, o sea, Brasil defiende el principio de integridad territorial y la no injerencia. Aparte, no nos olvidemos de una cosa, o sea, no seamos, no subestimemos a la geopolítica, no subestimemos a la geopolítica, porque si vemos acá, ustedes dicen Brasil y Argentina, ok, ¿cuáles son los países que limitan con la Argentina? ¿Cuáles son? Chile, Brasil, Uruguay. Chile, Brasil, Uruguay, Paraguay. Paraguay. Bolivia. Yo les voy a compartir un mapa. A ver, tengo acá el mapa. Mapa. ¿Cuáles son los países que limitan con Brasil? No sé si soy yo sola, pero veo solo la parte del buscador. O sea, no veo toda la pantalla. ¿No ven todo el mapa? No igual. Pero bueno. ¿Ahí lo ven? ¿No? A ver. Bueno, igual. Vamos a ponerlo acá. Mapa. Compartir. ¿Ahí lo ven? Sí, ahí Mar se del ve. Plata, muy lindo. ¿Cuáles son los países que limitan con Brasil? Todos prácticamente. Menos Perú, Ecuador. Todos. Todos. Salvo Chile. Perú sí, limita en las provincias acá de Amazonas, que con Ecuador no limita. Y tampoco, en principio podemos decir, bueno, Brasil, por ejemplo, con la Argentina tenemos un límite con Brasil muy acotado. Esto es fruto del famoso Tratado de Paz del 28 que declara la independencia del Uruguay, de la República Oriental, que en principio era una provincia que conformaba al Virreinato del Río de la Plata y que por fruto de una incorporación que se da en el año 1819, la famosa República Cisplatina se incorpora al territorio de Brasil, pero esto ya se remontaba de la época de la colonización entre Portugal y el Reino de España. Recordemos lo que fue la liberación que lleva adelante el virrey Pablo de Ceballos para recuperar lo que era Montevideo, ¿no? Antes de la independencia, estoy hablando del siglo XVIII, y que luego en el XIX Brasil, aprovechando una situación interna muy complicada del Uruguay, anexa, digamos, declara una república anexada a lo que era el Imperio de Brasil, que por ese entonces todavía no se había independizado, porque Brasil se independiza en el 21, y que después, con el famoso cruce de los 33 orientales en el 25, Argentina decide aventurarse en la recuperación de las provincias de la banda oriental, y eso deriva en una famosa guerra entre Argentina y Brasil, del 25 al 28. Tuvo ahí un rol muy importante la escuadra naval de Guillermo Brown, y bueno, ya sabemos todo de la historia, Lavalle, Dorrego, en fin, eso que deriva finalmente en el acuerdo de paz del 1828, entre Argentina y Brasil,
que además había toda una cuestión estratégica sobre el mal llamado estuario del Plata, la libre navegación de los ríos internos, de las aguas internas del Paraná, del Río de la Plata, que en realidad es un río, no es un estuario. Eso es una distinción importante que ya vamos a ver. Y que había intereses más que nada británicos y franceses, no nos olvidemos del bloqueo anglo-francés que se lleva a cabo durante la gobernación de Rosas y el bloqueo británico, dos bloqueos muy importantes que hubo en lo que se conoció como el sitio grande a Buenos Aires. En el 28 se firma un tratado de paz y Uruguay sirvió como una suerte de estado tapón entre la Argentina y Brasil. Bueno, esto es un poco de historia, 1828 estoy hablando. Pero a su vez Brasil es un imperio, o era un imperio, por lo menos hasta la reforma del Barón de Río Branco a principios del siglo XX, que tenía obviamente límites con casi todos los países de América del Sur, y que al día de hoy conforma también un límite en el norte de este territorio, la provincia de Amapá, con la Guayana Francesa. La Guayana Francesa es un territorio de ultramar de Francia. Entonces, esto lo saben desde el Ministerio de Defensa. Las Fuerzas Armadas de Brasil son muy conscientes de una hipótesis de conflicto en América del Sur a colación de los límites territoriales que hay con la Guayana Francesa. Y esto sonará muy alocado, pero les aseguro que se tiene en cuenta. Y todas estas provincias en Brasil son muchas veces denominadas como espacios vacíos, donde no hay población, son zonas donde existen poblaciones que viven desde hace muchísimo, milenarias, que en una suerte de comunidades ermitañas no tienen contacto con el gobierno, y Brasil lleva a cabo campañas muy, muy importantes de sus ministerios para poder, de alguna manera, incorporar al Amazonas a su territorio, más que nada atlántico, ¿no? Entonces, acá estos espacios, que muchos los denominan espacios vacíos, son vistos como una posible amenaza, como una posible injerencia, al igual que nos pasa a nosotros en la Patagonia. Estas tres provincias que nosotros tenemos en el sur, que hoy en día, no nos olvidemos que acá tenemos todo un tema, una cuestión, que ya vamos a ver la clase que viene, pero que todo esto me da el puntapié para empezar la clase de hoy relativa a el principio de libre determinación y qué pasa con los pueblos coloniales, con los territorios de ultramar, con los territorios no autónomos, artículo 73 de la Carta, y con la ocupación extranjera. Entonces, si nosotros... Sí. ¿Le puedo hacer una pregunta sobre... hay algo que no me quedó claro sobre los tratados. Por ejemplo, si yo como Estado objeto una reserva que hizo, por ejemplo, otro Estado, yo lo que entendí es que no, como que la reserva no rige ni para el Estado que efectuó la reserva ni para el Estado que hizo la reserva. Pero es como que es así, no sé si lo estoy entendiendo bien. Como que no surte efectos ni para un Estado ni para el otro, ni para el que objetó ni para el que hizo la reserva. Exactamente, no entra en vigor esa cláusula o esas cláusulas en los términos de la reserva y de la objeción. Es como si el tratado no hubiese entrado en vigor respecto de esas cláusulas. Depende. Pero es como medio obvio, porque el que hizo la reserva es como que es obvio que no le va a entrar en vigor si por algo la hizo. Como que al Sí, que hizo la reserva le claro. viene bien, digamos. El tema es que acá no se perjudique el tratado que no la parte que no la objetó por una reserva que formuló la otra. Porque si, por ejemplo, supongamos que es un tratado multilateral, entonces Karen formula una reserva, yo no la objeto. Entonces Karen tendría, digamos, los términos, las cláusulas que entran en vigor son en los términos de su reserva,
Ahora, las cláusulas que entran en vigor para mí, que no la objeté, son en función de las que yo adopté en el tratado, y de las que, al no habiéndolas objetado, sí entran en vigor respecto de mí. Y si hablamos de solución de controversias, entonces vos me podrías demandar a mí por cláusulas que vos manifestaste reserva, pero que no objetaste. Ahora, si yo la objeto, entonces esa cláusula directamente no entra en vigor para las partes, y las condiciones de vigencia son las que se hacen en los términos de la reserva y de la objeción. Eso es un tratado multilateral. En un tratado bilateral, si hablamos de cláusulas que son consideradas esenciales o que pueden llegar a ser contrarias al objeto y el fin, en caso de que se manifieste reserva, por lo tanto serían reservas inválidas, entonces se tiene ese tratado como un tratado inconcluso. Directamente el tratado no entra en vigor, porque si para las dos partes es esencial, entonces no tiene sentido que entre en vigor entre nosotros dos en base a cláusulas que vos reservaste y yo objeté, y que digamos, no entra en vigor el tratado directamente. Es como que no existiese el tratado, porque no nos pudimos poner de acuerdo. Pero si es un tratado multilateral y hay una pluralidad de relaciones jurídicas, si vos manifestás una reserva y si yo la objeto, entonces esas cláusulas o esa cláusula no entra en vigor entre nosotros. Si yo no la objeto, entonces sí entra en vigor para mí y para el resto de las partes del tratado. ¿Se entiende? Gracias. Sí, 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 perfecto. Bien. Y otra consultita más. Sí, hagan todas las Cuando había que justificar, Luciano Lautaro ¿cómo? también habían hecho una pregunta hoy. Yo, Ahora lo vemos. Sí, perdón. Karen. Sí, cuando había que justificar una de las preguntas también del trabajo, que creo que es el problema 2 o la consigna 2 que tiene que ver con la jurisdicción de la Corte. Yo lo justifiqué con un caso que es Congo versus Ruanda, pero vi que como material de consulta había otro caso que también está como protagonista Congo, pero en vez de con Ruanda, con Uganda. ¿Está bien si yo lo justifico con el caso de Ruanda? La respuesta no está bien o mal. O sea, no es que yo voy a... tengo un estándar de respuesta, como podría ser, no sé, creo que concursal o algunas materias que estaban las matrices práctica 2, por ejemplo, hay una respuesta. Yo lo que evalúo es el razonamiento y la solvencia de la respuesta, independientemente de si puede o no ser distinta entre ustedes. Puede que impliquen un razonamiento lógico y que esté bien respondida, siempre y cuando obviamente tenga soporte en la jurisprudencia, en lo que... Claro, a lo que voy es que si no usé justo la jurisprudencia que decía en el material de consulta, use otra, pero para justificar y fundamentar estaría bien igual. Sí, si ustedes usan la jurisprudencia, solo los puede beneficiar, Ok, cuando gracias. sea, digamos, conexa a lo que se trata, pero la idea de la jurisprudencia es que ustedes la interpreten y que la utilicen para darle sustancia a su razonamiento, a sus argumentos. Gracias, profe. Y Lautaro creo que tenía una pregunta también, ¿no? sí, pero la tuve que leer. Si querés leerla y ya la contestamos. No, en realidad iba en ese sentido, porque yo te pregunté si. Porque la última pregunta dice si hubiese cambiado la situación jurídica en caso de que el Estado X hubiese objetado la reserva formulada al Estado Y. Y la pregunta 1 dice si resulta competente la Corte Internacional. Entonces, si vos ponés que sí resulta competente, ya como que la última te está diciendo que no sería competente, algo así. ¿O no? A ver, tendría que volver a leer el problema, pero creo que lo descargué, ¿no? Problema número 1. Suponiendo que el Congreso del Estado X hubiese aceptado los... No, eso es resulta competente la Corte Internacional de Justicia para entender en el presente asunto cómo debe interpretarse la reserva formulada por el Estado Y. Hubiese cambiado la situación jurídica en caso de que el Estado X hubiese objetado la reserva formulada por el Estado Y. Y, en principio,
si la reserva del Estado I es válida, entonces esa cláusula o esas cláusulas o ese capítulo no entra en vigor para el Estado I. Si la objeta el Estado X, no entra en vigor para ninguno de los dos. Y si no entra en vigor para ninguno de los dos, habrá que ver cómo eso repercute en la competencia de la Corte. Si les digo por ahí un poco más, ya tengo miedo de contestarles la pregunta. Pero es como que no necesariamente hay trampa. No es que una es sí y la otra es no. Por ahí las dos son sí, o por ahí las dos son no. O sea que fundamentándolo bien, ya está. Claro, sí. Si ustedes siguen la lógica que emplean para contestar la primera para la segunda, puede que esté bien esa lógica y bueno, la respuesta definitiva. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Más que nada vamos a hablar, si quieren, del problema 1, así... Sí, profe, tenía otra duda, perdón, que tiene que ver, que capaz que ahora lo vemos, del caso Malvinas con el principio, me está costando como conectar el principio de intertemporalidad. Digamos, yo entiendo que se podría aplicar retroactivamente un tratado si están en juego principios del derecho internacional, como que sería la única excepción. ¿Estoy en lo correcto? ¿Es así? Sí. Vamos, Porque no sé cómo relacionarlo con el caso Malvinas, eso me está complicando. intertemporalidad y fecha crítica y Malvinas, vamos a ver la clase que viene. Así que eso quédate tranquila que lo vamos a aclarar. Hoy un poco era hablar de la libre determinación. Vamos a dejar en claro algunas cosas que ya mencionamos en la clase pasada. Bueno, el principio de libre determinación está contenido en el 1.2 de la Carta como un propósito. También se menciona en el artículo 55 y también se receta en tratados, por ejemplo, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos del 66, artículo 1.1, habla del derecho de la libre determinación de los pueblos. Hay que ver qué se entiende o qué pueblos tienen derecho a la libre determinación, en el sentido de que no siempre la ascendencia que pueda tener un pueblo implica un nacionalismo que conlleve a la separación o a un derecho de separación de los estados que ya fueron conformados con anterioridad. Y esto es importante leerlo a colación de una famosa resolución, que es la resolución 1514, que junto con la resolución 1541 son entendidas como las cartas fundacionales del principio de libre determinación. Entonces, la resolución 1514, que es del año 60, que fue un proyecto de resolución que lo lleva adelante la Unión Soviética, un poco también había una intención de hacerse fuerte en países del tercer mundo para después poder digamos, llevar el contexto de Guerra Fría a estos estados que iban a declarar su independencia y que se reivindicaban un tanto en la plataforma ideológica del socialismo, el comunismo. Entonces, esta resolución que en la Asamblea General se aprueba en el año 60, lo que dice es: consciente, bueno, los considerandos, consciente de los crecientes conflictos que origina el hecho de negar la libertad de esos pueblos o de impedirla, lo cual constituye una grave amenaza a la paz mundial, convencida de que todos los pueblos tienen un derecho inalienable a la libertad absoluta, al ejercicio de su soberanía y a la integridad de su territorio nacional. Y acá está lo importante. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho, determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural. Esto tiene que ver con una soberanía, digamos, puertas adentro, una fase interna del principio de soberanía, que a su vez, en la declaración número 3 dice que la falta de preparación en el orden político, económico, social y educativo no deberá servir de pretexto para retrasar la independencia. Lo que pasaba es que era que en ese contexto había muchos países que eran metrópolis que alegaban, primero, una suerte de no intervención o no injerencia en los asuntos internos para lo que eran considerados territorios propios, que eran colonias que en muchos casos formaban parte de asociaciones
pero que seguían siendo entendidas como partes del territorio nacional de las metrópolis. Entonces eso, más que nada para lo que eran los territorios no autónomos, que eran los países que se incluyeron en el artículo 73, dentro de los integrantes de las potencias aliadas, más que nada Francia, el Reino Unido y Portugal, alegaban la no injerencia y la falta de preparación. Eran dos como argumentos que se sostenían y que la resolución 1514 viene un poco a contravertir esta tendencia, ¿no? A su vez, bueno, la declaración 5 dice que en los territorios en fideicomiso y no autónomos deberán tomarse inmediatamente medidas para traspasar todos los poderes a los pueblos de esos territorios, incluyendo los fideicomisos. Recordemos, el Consejo de Administración Fiduciaria funcionaba más que nada para los países que habían sido, las colonias de los países que habían sido vencidos en la Segunda Guerra, aquellos países o colonias que continuasen el legado de los mandatos de la Sociedad de Naciones, y los que las potencias incluyan a discreción, bajo voluntad propia. Como ninguna potencia los incluyó, y en su mayoría fueron a los territorios no autónomos, o fueron considerados territorios no autónomos, entonces la resolución 1514 habla indistintamente de ambos. Habla de un traspaso gradual de competencias. Y habla también de que todo intento encaminado a quebrantar total o parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial de un país es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de Naciones Unidas. Entonces, acá es importante entender que la libre determinación de un pueblo puede verse en muchos casos coartada por la ocupación extranjera, por ejemplo, el caso de Palestina, puede verse coartada también porque el pueblo que en cuestión no es considerado un pueblo susceptible de autodeterminarse porque no cumple con las condiciones. Y también puede suceder otros casos, por ejemplo, el fenómeno de los pueblos indígenas, que también vamos a ver si tenemos tiempo para verlo, pero que es muy interesante entender cómo se limita en muchos casos el principio de libre determinación, porque entran en pugna con otros principios que también se consagran en el derecho internacional. El caso, bueno, de los pueblos coloniales ya lo fuimos mencionando. Lo cierto es que el artículo 73 de la Carta hablaba de un deber de informar. ¿Qué se informaba? El desarrollo de un gobierno propio, las cuestiones de la evolución, cuestiones culturales, económicas, técnicas, que tenían que ver con la administración de los territorios no autónomos, y que se entendía que no había un deber, una obligación, más que nada por el título que se le da a ese artículo, que habla de declaración relativa a los territorios no autónomos. Finalmente, la resolución 1541, que es la otra resolución importante de la Asamblea General, junto con la 1514, que su título es Principios que deben servir de guía a los Estados miembros para determinar si existe o no obligación, que se pide en el inciso E del artículo 73. Es una resolución bastante larga, pero que se da en el Comité de Descolonización primero, un comité que lo conforman en principio, lo conformaron originalmente 27 estados, que hoy son más, por eso se habla del comité de los 27, y que esta resolución, la 1541, proclama también diferentes formas que tienen los pueblos para autodeterminarse. Más que nada en su principio sexto, que dice: puede considerarse que un territorio no autónomo ha alcanzado la plenitud del gobierno propio en tres casos: cuando declara su independencia y por lo tanto su soberanía plena, puede que ese territorio se integre a otro estado, o puede que se asocie a una comunidad, como en su momento, por ejemplo, fue la comunidad francesa para los territorios de ultramar, pero que paulatinamente en un principio llevaron a que se independicen y a que tengan una independencia absoluta. Esto más que nada, imagínense, por ejemplo, en un comienzo se da en África. El proceso de descolonización inicia, bueno, en realidad inicia en la India, pero después se va trasladando más que nada a la Costa de Oro en África.
todo lo que fue la guerra de Argelia, más que nada el apoyo que se le daba en Naciones Unidas a que cualquier medio para obtener la independencia de los territorios coloniales era legítimo. Y eso es muy importante porque se entendía que los pueblos tenían, al tener un derecho a la libre determinación, tenían también un derecho a utilizar cualquier medio, incluido el uso de la fuerza, para obtener esa independencia. Y tal es así que el derecho internacional humanitario, los protocolos adicionales a las convenciones de Ginebra, reconocen a los grupos de liberación nacional como sujetos de derecho internacional con competencias limitadas y con derecho a obtener esa independencia efectivamente y que se concreta más que nada durante la década del 50 y del 60. Entonces, esto que queda plasmado, por ejemplo, en los acuerdos de Evian, que declaran la independencia de Argelia, poco a poco se da lo mismo en toda la Costa de Oro, en los territorios que formaban parte de la África inglesa, hablo de Nigeria, Ghana, bueno, el caso de Senegal para Francia, todo lo que era Argelia, Francia, bueno, en Medio Oriente, Líbano y Siria también de Francia, Irak y Palestina, ya vamos a ver el caso de Palestina, que eran territorios administrados por el Reino Unido, y que poco a poco fueron obteniendo su independencia en base a estos principios. Entonces, Resolución 1541, obligación de transmitir información, queda asentado este principio y empieza una suerte de manantial de independencia, una tendencia irreversible, que dejó también otros territorios que no fueron declarados en independencia y que encontraron su forma de asociación. Por ejemplo, recordemos las Islas Marshall, las Islas Vírgenes Guam, son territorios que son islas en el Pacífico, que decidieron asociarse a Estados Unidos. Entonces, bajo esta libertad de asociación que les permite la resolución 1541, determinaron su futuro en base a su independencia política asociándose a otro Estado. Y el caso de Puerto Rico, que Puerto Rico en principio había sido incorporado como un Estado asociado después de una famosa guerra, la guerra anglo-española, que se pelea a fines y a comienzos del siglo, a fines del siglo XIX y a comienzos del siglo XX, y que, entre otras cosas, incorpora también a las Filipinas, que eran territorios españoles, a los Estados Unidos, y que luego, bueno, las Filipinas también obtuvieron su independencia, pero Puerto Rico continuó siendo un Estado asociado, y así toda una serie de islas en el Pacífico, más que nada después de la Segunda Guerra Mundial, por la relevancia que tiene para Estados Unidos su proyección naval, desde épocas de Mayhem, el famoso autor de geopolítica, que Estados Unidos es un imperio naval principalmente, y que estas islas son sumamente relevantes para su proyección marítima. Entonces, acá hay que tener presente que estas dos resoluciones de alguna manera barrieron con lo que era la soberanía de las metrópolis y vieron nacer nuevos estados. Muchas veces esos estados se independizaron en base a los límites que habían sido acordados políticamente por las potencias imperiales. Recordemos, por ejemplo, lo que fue la famosa conferencia de Berlín, estoy hablando del año 1880, en donde se juntaron en su momento los líderes de Europa, Bismarck, representando, era el canciller del Imperio Alemán en su momento, era Guillermo I, también asistieron, bueno, representantes del Imperio Británico, de Francia, de Portugal, de Bélgica, de Rusia, y literalmente se repartieron África en base a límites políticos artificiales que acordaron a discreción y que no tenían información, por ejemplo, sobre la ascendencia étnica o nacional de cada uno de los pueblos del África, que ustedes saben que son muy heterogéneos. Voy a ver si encuentro una imagen rápido porque la verdad es que sorprende ver, a ver, grupos étnicos África.
Si nosotros vamos a... El otro día justo la había buscado y la encontré. Esto, ¿no? No, esta no. Bueno, no lo encuentro ahora. Pero en el África existen miles de etnias y de grupos que podrían arrogarse o podrían autoproclamar su independencia, autodeterminarse, y que de hecho sucedió así, por ejemplo, lo que fue la separación entre Ruanda y Burundi, que eran dos colonias belgas que no compartían nada en cuanto a su ascendencia y que decidieron separarse, y bueno, tal es así que en Ruanda incluso había separaciones étnicas nacionales que pervivieron y que, entre otras cosas, llevaron a grandes conflictos, como fue el famoso genocidio en Ruanda entre Tutsis y Hutus. Eso tiene que ver con cómo están conformados los límites políticos de los países de África y cómo se gestan nacionalismos que en muchos casos disuelven los límites estatales que fueron preestablecidos por una adjudicación imperial en base, por ejemplo, a estos acuerdos que se daban en el siglo XIX. Los límites políticos que generalmente cruzaban meridianos o paralelos y que no tenían mucho que quedaron de un lado grupos nacionales que eran zulúes, por ejemplo, y el otro grupos nacionales que eran pigmeos. O sea, no había mucho que ver dentro de un mismo territorio estatal entre las diferencias que había y que despertaron importantes conflictos. Por ejemplo, también conflictos vinculados a los propios colonos que llegaron desde Europa a el África, ¿no? Este es el famoso caso de los Boers en Sudáfrica, que proclamaron una república con un régimen de apartheid, de separación, de no inclusión de las minorías negras, y que crearon una república que se llamó Rodesia del Sur, que existió mucho tiempo y que finalmente llevó a que las Naciones Unidas debieran expedirse sobre su estatus, declarando la necesidad de que el pueblo de Zimbabue, que hoy conforma un estado, pudiese obtener su independencia. Entonces todo esto, lo mismo sucedió en Namibia, donde Sudáfrica ocupaba Namibia y no permitía que el pueblo de Namibia pudiese autodeterminarse, y llevó a que las Naciones Unidas tengan que declarar, mediante Asamblea General y el Consejo de Seguridad, y también una opinión consultiva de la Corte Internacional, que el estatus de Namibia no podía ser susceptible de ocupación extranjera de Sudáfrica. Y eso llevó al punto tal, por ejemplo, de la suspensión de Sudáfrica de Naciones Unidas, un caso único en la historia de la organización, llevó a que se suspenda a Sudáfrica durante mucho tiempo, hasta que finalmente se normaliza la situación. Ya conocemos el rol importante que tuvo Nelson Mandela, que entre otras cosas luchaba por estas reivindicaciones, ¿no? Entonces, más adelante, en Naciones Unidas también existe el famoso Comité de los 24, que, como les digo, está conformado por los países administradores y también los estados que fueron naciéndose al fragor de estas declaraciones de independencia colonial, y que, por ejemplo, Argentina ahí ocupa un lugar importante, tiene estatus de observador, y todos los años hace valer su opinión sobre la cuestión Malvinas, ¿no? El famoso Comité de los 24, que eventualmente puede remitir las resoluciones que se dan dentro del comité a la Asamblea General para que disponga el tratamiento de una cuestión sustancial, en este caso, sobre Malvinas. Sobre Malvinas hubo varias resoluciones que vamos a ver la clase que viene, la 2065, 3314, bueno, ya las iremos viendo, pero se dan, en ese caso, en la Asamblea General, que tienen una legitimidad mayor, porque eso, si bien las resoluciones de la Asamblea General ya vimos que no son obligatorias, generan una fuerte incidencia de legitimidad ante la comunidad internacional, y a su vez hacen que sirvan como fuente generadora de costumbre, de práctica, y esa práctica, si cumple con los elementos objetivos que tienen que ver con la práctica y el elemento subjetivo
que tiene que ver con la opinio iuris, entonces deviene en costumbre internacional, general y obligatoria para todos los estados por ser fuente de derecho internacional. Por ejemplo, las resoluciones 1514 y 1541, si bien son resoluciones de la Asamblea General, meras resoluciones, hoy en día se entienden como derecho consuetudinario. Y son derechos que tienen los pueblos. Y que además luego se vieron cristalizadas en tratados. Por ejemplo, la Carta Africana, que declara el derecho a la libre determinación, la Carta de Naciones Unidas, la Carta de la Organización de Estados Americanos, los pactos que fueron dándose, Pacto de Derechos Civiles y Políticos, todas las convenciones, la KDH en el ámbito interamericano, lo mismo. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Cuáles son los requisitos que tiene que cumplir un territorio colonial para poder desvincularse de la metrópoli? Bueno, tiene que tener una condición jurídica distinta y separada del territorio del Estado que administra. Esto lo dice la resolución 2625, que es otra resolución muy importante en el ámbito de Naciones Unidas, porque lo que hace es declarar los principios relativos al derecho internacional. Ustedes saben, por ejemplo, el principio de no intervención en los asuntos internos, artículo 2.7, en realidad no está estrictamente redactado como un principio del derecho internacional porque dice que la organización no se puede inmiscuir en los asuntos internos de los estados. Y esto generó que los estados empezasen a ver la necesidad de que se declaren principios inalienables del derecho internacional como una suerte de proclamación que hacía falta sistematizar en una resolución de la Asamblea General todos los principios del derecho internacional y que finalmente, en un contexto favorable dentro de la comunidad internacional, se da en la resolución 2625, que ustedes tienen que saber porque es una resolución segura, quizá yo creo que la más importante en el ámbito de Naciones Unidas, junto con la 1514, son las dos resoluciones más icónicas de la Asamblea General, y que proclama todos los principios del derecho internacional. El principio de no uso de la fuerza, de no intervención, el principio de libre determinación, el principio de deber de cooperación, el principio de buena fe, el principio de igualdad soberana, toda una serie de principios muy importantes y que en el ámbito de libre determinación también determina cuáles son las condiciones que debe cumplir un Estado o un territorio para poder autodeterminarse. Y habla de condición jurídica distinta y separada del territorio del Estado que administra, y habla también de que eso no violente una integridad territorial preexistente de otro Estado. En el caso de Malvinas sería la Argentina. Entonces, acá tenemos que entender a qué nos referimos cuando hablamos de principio de integridad territorial. ¿Qué es la integridad territorial? ¿Qué creen ustedes que es la integridad territorial de un Estado? Yendo un poco rápido en la explicación. La ONU nos dice que es preservar intacto el territorio ante una eventual intervención Ajá. de otro Estado. Sí, la integridad territorial es un principio que tiene que ver con los límites estatales que fueron adquiridos de modo legítimo, legal, conforme al derecho internacional vigente. ¿Vigente en qué época? Y en el momento en que fueron incorporados. Por ejemplo, antes de 1919 era legítimo el uso de la fuerza. Generalmente, el derecho consuetudinario de aquel entonces, y ahí viene la pregunta que nos hizo Karen sobre la intertemporalidad del derecho, permitía que los estados adquiriesen territorios mediante la fuerza. Esto se daba generalmente con un tratado que se firmaba después de las guerras, que eran entendidos como armisticios, en donde se cedían territorios, o sea, el título jurídico era un título de una cesión, fruto de una guerra y nacida como fuente de un tratado. Así conocemos la mayoría de los territorios que se fueron adquiriendo en Europa, por ejemplo. ¿Por qué Alsacia y Lorena? Sí. Es lo que vimos la clase pasada, lo del uti possidendi
No me sale el término en Porque latín. es un principio que rige en materia de sucesión de estados. Mm. Tiene que ver con la integridad territorial, pero no es un título propiamente dicho. Lo que dice el principio de utis possidetis iuris es que los estados que obtuvieron su independencia como fruto de la descolonización, o mejor dicho, de la independencia en América de los imperios españoles y portugués, continúan los límites territoriales en los términos de las metrópolis, ¿no? que formaban parte de los límites de los imperios. Entonces, en ese caso, este principio, que además fue incorporado como derecho consuetudinario en la región, y que fue alegado incluso en otras regiones, por ejemplo, en las cuestiones relativas a la independencia de Pakistán oriental, lo que es Bangladesh, se utilizó este principio, que tiene que ver con la continuidad estatal por parte de los estados que proclamaron su independencia y que continúan con los títulos. Es como cuando en materia de justamente de derechos reales, uno continúa la posesión de su antecesor. Entonces, cuando se produce, un poco sería esa la lógica, cuando se produce una transferencia de un derecho que conlleva también el traspaso de la posesión, corpus y animus domini, esto lo conocerán, que además tiene que estar, para que sea legítima y que sea título suficiente, tiene que estar legitimada, tiene que ser una posesión legítima, en el sentido del título que se invoca. El título es la forma de adquisición, y esa forma de adquisición, bueno, en materia de derechos reales, por ejemplo, tiene que tener una forma estricta en cuanto al instrumento que se utiliza. Por ejemplo, en materia de inmuebles es una escritura pública, un instrumento público. Después verán lo que pasa con el boleto de compraventa, pero es sin duda la forma un instrumento público, y el modo tiene que ver con la legitimidad del título. En este caso sería una compraventa, ¿no? que es la causa de ese derecho real. Por eso cuando se habla, por ejemplo, de derechos reales, el código dice, es un poder jurídico de estructura legal que se ejerce directamente sobre su objeto en forma autónoma y que confiere a su titular las facultades de persecución y preferencia y las demás previstas en el código. Entonces, se habla de título, forma, modo y posesión. Y en materia, salvando las distancias de derecho internacional, pasa algo parecido. Tiene que haber corpus para que haya posesión, tiene que haber animus domini, ¿no? Y a su vez, para que esa posesión sea legítima, tiene que existir un título, que es un modo de adquisición. Ese modo de adquisición hace a la integridad territorial, cuando conviven todas estas cuestiones. Entonces, en el caso del utis possidetis iuris pasaba eso. Los estados que obtuvieron su independencia continuaban el título que había nacido desde la época de los imperios. Como los imperios adquirían lo que eran en ese momento territorios nullius, res nullius, eran cosas sin dueño, entonces la ocupación efectiva de esos territorios, en el caso de Malvinas se da en el siglo XVIII, en 1763, los primeros en ocupar las islas son pobladores franceses, pero que luego en un acto posterior reconocen la soberanía española por un tratado que firman y que produce una retrocesión del dominio de las islas al Reino de España, y que luego, bueno, ya vamos a ver qué sucede, esas islas son ocupadas por pobladores británicos, y que luego se firma otro tratado, que es el del 67, en donde el Reino Unido reconoce la soberanía de España. Entonces, como el modo de adquisición había sido originariamente la ocupación efectiva de las islas, que a posteriori continúa con la independencia argentina en el 16, la República, o mejor dicho, las Provincias Unidas, entonces el título jurídico, en virtud de este principio, el utis possidetis iuris, determina que las islas pertenecieron al Reino de España y pertenecen a la Argentina, por la continuidad del Estado. ¿Se entendió?
fui muy, por ahí lo expliqué muy rápido. Pero bueno, cualquier cosa lo vemos la clase que viene. Ahora, quiero que queden claro qué tiene que suceder para que un pueblo tenga derecho a la libre determinación. Básicamente tiene que ser una población del territorio de una colonia que a su vez debía respetar los límites heredados de los estados, ¿no? Del estado que buscan obtener su independencia. Y esto es importante, entender que se tiene que dar, haber nacido con anterioridad a la fecha crítica del hecho colonizador, del hecho colonial. Por eso cuando hablamos, por ejemplo, de Malvinas, el hecho colonial se produce, en principio, según el Reino Unido, en el año 33. Pero el pueblo que nace, en realidad es un pueblo que fue traído por parte de los colonos británicos para poblar las islas luego de que fueran evacuados los pobladores argentinos al territorio continental por el acto de usurpación que se produce en el 33. Entonces, a partir de ahí, nace un título ilegítimo, un título vicioso, y como tal, no puede invocarse para determinar la libre o para invocar la libre determinación del pueblo británico que ocupa las islas. ¿Por qué? Porque nace de un título ilegítimo, nace de una población que fue primero erradicada de la Argentina, de las islas, al territorio continental, se evacúan todos los colonos argentinos o los pobladores argentinos al territorio continental, y luego los británicos se encargaron de hacer una colonia propia en base a un título injustificado, ¿no? Entonces, esto es importante también para ver, por ejemplo, lo que fueron todos los procesos que se dieron en materia de desplazamiento forzoso de poblaciones. Hay un caso muy conocido en las Islas Mauricio sobre un archipiélago que conforma un tridente estratégico del Imperio Británico en materia naval, que era la isla Diego García, el famoso archipiélago de Chagos. Entonces, existe una suerte de triángulo. Vamos a ver si les puedo compartir pantalla de nuevo. No, esto no. Ah, sí, esto. Acá tenemos las Islas Malvinas. Profe, se ve otra vez solo la parte de arriba, no se ve la pantalla. Va, por lo menos yo no lo veo. A ver. ¿Ahí ven? ¿No? No, doctor. A ver. Ah, ahí tendría que ver. ¿Ahí ven? Sí, profe, Bien. ahí sí. Entonces, Islas Malvinas, aquí tenemos la isla Ascensión. Buscarla acá, porque si no. Ahí estaba. Malvinas, Ascensión, Diego García. Ahí está un país que es Isla Mauricio. El archipiélago, estas son las Islas Mauricio, esa es la isla Diego García. Hay toda una serie de estados que obtuvieron su independencia en estas regiones, por ejemplo Seychelles, por ejemplo hay un conflicto también que hubo entre el Imperio francés con las Islas Malgaches que pertenecían al territorio de Madagascar y tuvieron que ser incorporadas a Madagascar luego de lo que era la ocupación extranjera de Francia. Y la isla Diego García, en donde hoy existe una base de la OTAN,
una concesión que le otorga el Reino Unido a Estados Unidos en el año 67, y que esa concesión, que históricamente había sido ocupada por el Reino Unido, se da bajo una cláusula en donde se disponía que debía estar libre de ocupantes. Entonces existía en la isla Diego García pobladores autóctonos que generalmente pescaban allí y que tuvieron que ser desplazados y evacuados al territorio de Mauricio. Eso se produce en el año 67 y fue muy importante toda la política que lleva adelante el gobierno de Mauricio para que se le reconozca su soberanía sobre Diego García, que como les dije, existía una base británica que luego fue adjudicada a Estados Unidos y que al día de hoy también existe allí, y que forma una de las 3 bases estratégicas de la OTAN para controlar los océanos. En el Océano Índico, la isla que ustedes ven, Diego García, situada literalmente en el corazón del Océano Índico, la isla Ascensión de Santa Elena, aquí está por ahí en el Atlántico Sur, y la isla Malvinas. Es una suerte de triángulo que le da a la OTAN y a esta asociación estratégica que existe entre el Reino Unido y Estados Unidos, una proyección naval única y sumada a lo que son las colonias que existen en el Pacífico por parte de Estados Unidos, tienen un control irrestricto de los mares y además una proyección antártica importante para lo que son las bases que existen, hoy bases científicas, hay militares, no hay actividades militares, que son cosas distintas, y hay proclamaciones de soberanía que están congeladas en virtud de un tratado, que es el Tratado Antártico del 58, y su artículo 5, en donde los 7 estados que proclaman soberanía sobre la Antártida no pueden llevar adelante ninguna controversia ante tribunales internacionales sobre los territorios de la Antártida porque eso queda congelado en virtud de este artículo del Tratado Antártico. Pero eventualmente eso se va a revisar. De hecho, hoy hubo una noticia muy importante sobre lo que es el descongelamiento del Ártico, el Consejo Ártico, que no es un continente, el Ártico, pero sí hay barras de hielo y territorios que fruto de este descongelamiento permite que los estados empiecen a ocupar efectivamente estos territorios y que aquí sí hay soberanía, bueno, por ejemplo Groenlandia forma parte del Reino de Dinamarca, pero hay soberanía de Canadá, de Estados Unidos, de Rusia, que busca hoy en día, una de las sanciones que se le busca imponer es separarla del Consejo Ártico, cuestión que también sería bastante controversial porque hoy Rusia tiene más de 230 bases militares sobre el Ártico. También está Islandia, bueno, Noruega, Suecia, Finlandia, todos forman parte del Consejo Ártico. Pero el Ártico, a diferencia de la Antártida, no es un continente y la Antártida sí lo es. Y existen proclamaciones de soberanía. La Argentina es el país que tiene mayor tiempo de ocupación en la Antártida, desde el año 1904, en las Islas Laurie de la Antártida, que los foqueros argentinos pescaban la foca de 3 pelos y que se ocupa y se asienta una base en las Islas Laurie en el año 1904. Y que la Argentina proclama soberanía en la Antártida, al igual que Chile, que el Reino Unido. El Reino Unido lo hace en base a la soberanía que entiende que tiene sobre los archipiélagos de Malvinas, Sandwich del Sur y Georgia del Sur. También proclama soberanía Australia, Nueva Zelanda, Francia y Noruega. Son los 7 países que proclaman soberanía sobre la Antártida, invocando títulos que hoy están congelados. Entonces, volviendo al tema de Diego García, en el año 2017 se lleva adelante una opinión consultiva ante la Corte Internacional de Justicia sobre la situación de la isla, en donde finalmente la Corte, ante la pregunta que formula la Asamblea General, opina que la isla Diego García tiene derecho a la libre determinación,
en base al principio de integridad territorial de Mauricio, y que como tal, la ocupación que hoy en día es llevada a cabo por el Reino Unido es, en principio, contraria al derecho internacional. Entonces existe la necesidad de que la isla de Diego García sea reincorporada a Isla Mauricio, que al día de hoy no fueron devueltas, estamos hablando de 5 años de esa opinión, y que sirve como un antecedente importante para lo que es la cuestión Malvinas. A su vez, este archipiélago que, como les digo, nos invoca también a lo que es la cuestión Malvinas, pero que se da o se dio con las Islas Malgaches en Madagascar, toda una serie de territorios que no fueron reconocidos como parte de los estados que declararon la independencia luego de todo este proceso de descolonización y que al día de hoy continúa siendo ocupado. Por ejemplo, Sahara Occidental. Hay toda una controversia entre lo que es, ¿saben dónde está Sahara Occidental más o menos? Sahara Occidental es este territorio, que es uno de los 11 territorios no autónomos que continúan hoy, que llevan a que el Comité de Descolonización continúe tratando la cuestión Malvinas y otras tantas y estas 11 cuestiones que aún están pendientes de resolución. Sobre el Sahara Occidental existe una controversia en base a la libre determinación que tiene el pueblo saharaui para obtener su independencia de la ocupación que, bajo los títulos que invocan Marruecos y Mauritania. Entonces hay dos estados, que son Marruecos y Mauritania, que dicen tener títulos jurídicos para obtener parte del territorio del Sahara Occidental como propios. Eso llevó a que se realicen 2 opiniones consultivas, una de ellas, la más reciente, dejando la puerta abierta para que se realice un referéndum. Entre ellos también hay un pueblo, el Sahara Occidental, un pueblo entendido en los términos de la resolución 1514, que se representa con un frente que se llama el Frente Polisario, que lo que busca el Frente Polisario es obtener su independencia. Su independencia que, como les digo, puede darse de manera de integración al territorio de Mauritania o de Marruecos, de asociación o de independencia plena, pero que ese referéndum finalmente no se llevó a cabo porque se creyó en su momento, más que nada Marruecos creyó que podía llegar a perder ese referéndum, y hoy es el país que mejor posicionado está, más que nada por la legitimidad que tiene la comunidad internacional para anexar el territorio de Sahara Occidental a su territorio propio. De hecho, el gobierno de Trump reconoció la soberanía de Marruecos sobre Sahara Occidental, y hace 3 semanas el gobierno de Pedro Sánchez de España emitió una declaración diciendo que la solución propuesta por Marruecos era la más sensata y la más acogedora para solucionar definitivamente la cuestión de Sahara Occidental. Y eso es en detrimento del resto de los países, entre ellos Mauritania y Argelia, que tienen conexiones nacionales con el pueblo saharaui y que buscan su independencia o su anexión a los territorios de Argelia y de Mauritania. Entonces, fíjense ustedes cómo se dan todas estas controversias que nos llevan a creer que la libre determinación, en principio, está limitada por otros principios, entre ellos el de integridad territorial, y que a su vez existen diferentes matices y cada situación es sui generis, cada situación es diferente. Aviso Santander, qué peligro. ¿Qué pasa acá, este territorio? ¿Alguien sabe cuál es la situación actual en Medio Oriente? Más que nada entre Palestina e Israel, porque en Medio Oriente siempre hubo problemas relativos a los territorios y a los estados que tienen soberanía contestada. Pero más o menos, ¿alguien conoce la situación entre Israel y Palestina hoy en día? Hay una gran disputa como por los límites territoriales, entre ellos Gaza, como que se discute a quién pertenece, por eso hay bombardeos constantes, algo así había leído,
me interesó bastante el tema, por eso había investigado un poco. Sobre, En es más, realidad, la noticia que había buscado también era sobre eso, cómo habían los habitantes de Gaza tenían que migrar a Israel porque no conseguían, o sea, que un trabajo bien remunerado era muchísimo menos fructífero que un trabajo súper mal remunerado y con bajas condiciones en Israel, pero dentro de todo era lo más rentable. Y es más, daban visas de trabajo para eso. Bien, Palestina, Está ¿puede ser relacionado que con Palestina no reconozca a Israel como un Estado legítimo? claro, por el tema de los judíos. hoy en día podemos decir que Palestina o la Autoridad Nacional Palestina, que se representa en Naciones Unidas con la OLP, que es la Organización de Liberación de Palestina, reconoció, antes no lo hacía, pero llegó a reconocer en los famosos acuerdos de Oslo del 93 la existencia de un Estado israelí. Y esto se condice con... Hay una historia que es para otra clase, pero resumiéndola, Israel nace como fruto de 3 instrumentos internacionales. Entre ellos, el primero fue la Declaración de Balfour a principios del siglo XX. Balfour era el canciller de, de Inglaterra, del Reino Unido, que básicamente declara la necesidad, en base a toda una providencia sionista que existía para el pueblo israelí, que pueda obtener un territorio estatal en donde puedan habitar la comunidad judía. La declaración de Balfour luego se condice con lo que fue el famoso Tratado de Sebrés, que fue el tratado de paz entre el Imperio Otomano y las potencias triunfantes de la Primera Guerra Mundial, y que llevó a que se ocupe parcialmente parte de lo que era lo que hoy es Israel por parte del pueblo judío, y que paulatinamente, obviamente, fueron, digamos, teniendo descendencia, fueron viajando, o todo lo que fue la famosa retorno luego de la diáspora judía y el regreso que se da a Jerusalén como una tierra sagrada que congrega 3 religiones, y que luego de la Segunda Guerra Mundial había un sistema de mandatos, que había impuesto la Liga de Naciones en favor del Imperio Británico para poder administrar este territorio, que era parte del territorio palestino. Palestina era reconocida como un Estado, y que al finalizar la Segunda Guerra Mundial lo que hace el Reino Unido es retirarse. Entonces ahí un vacío de poder genera una conflagración entre Israel, o el pueblo de Israel, y el pueblo de Palestina, llevando en el año 49 a la victoria israelí y finalmente a la incorporación de Israel a las Naciones Unidas, que se da también en el 49. Pero paralelamente también en Naciones Unidas se aprueba una resolución en el Consejo de Seguridad y también en la Asamblea, en donde se reconoce la necesidad de que exista el derecho a un territorio palestino y a la conformación de un Estado palestino. Y que iba a estar bajo la negociación de estas 2 partes la conformación de un Estado en base a los territorios que pudieran acordar. Lo que sucede, naturalmente, es que ninguno de los países árabes estaba a favor de esta solución, entre otras cosas porque se entendía que había una suerte de promesa incumplida para que se forme un supraestado arábico, la Gran Arabia, y que la ocupación de Israel era ilegítima, y por lo tanto todos los países de Medio Oriente desconocían al Estado de Israel. Esto conllevó a importantes guerras, entre ellas la famosa Guerra de los 6 días. La Guerra de los 6 días fue una guerra que Israel fulmina a todas las, principalmente con un descomunal despliegue de su fuerza aérea, una superioridad notable, destruye el 90% del aparato y de los dispositivos enemigos de Egipto y de Siria, y ocupa en su momento todo lo que fue la península del Sinaí, que es esta península que está aquí, que bueno, es conocida bíblicamente por lo que fue
el cruce de Abraham en lo que fue el regreso a Jerusalén. También, bueno, fue donde Moisés lee los famosos 10 mandamientos que le había encomendado Dios al pueblo judío. Y también fue, entre otras cosas, el territorio en donde Jesús lleva adelante su procesión de 50 días en el desierto, ¿no? Lo que conocen los cristianos como Pentecostés, es un poco eso, ¿no? Entonces, además, después, bueno, se da también que es territorio sagrado para los musulmanes, ¿no? Y todo esto genera un revuelo, un crisol de religiones, conflictos, y que en la Guerra de los 6 días Israel ocupa, llegando incluso al canal de Suez, ¿no? Ocupa lo que es este canal, que es la conexión que da entre el Mediterráneo y el Mar Rojo, y que destruye las capacidades militares de Egipto, y también aquí en el norte, de Siria, ocupa este territorio, no sé si siguen viendo, que también es muy importante por los recursos acuíferos que tiene en los altos de Golán, que era un territorio de Siria, y que Israel ocupa, al igual que Gaza, ¿no? Gaza, que es esta franja que ven aquí, que también fue ocupada en la Guerra de los 6 días. En el año 73 hubo una revisión por parte de los países árabes que habían sido sumamente derrotados y que querían volver a reivindicar estos territorios como propios y a obtener la ocupación de estos territorios en base a títulos que decían ser legítimos. Y bueno, la famosa guerra de Yom Kippur, que se da en el año 73. Yom Kippur es una celebración religiosa judía que coincide paradójicamente con el Ramadán, y que finalmente fue, podríamos decir, un empate táctico entre Israel y los países árabes, Egipto y Siria más que nada, y produce la ulterior desocupación de Israel del Sinaí, se lo devuelven a Egipto, y Gaza queda bajo administración de Egipto también, el territorio de Franja de Gaza. Entonces, eso, bueno, hubo distintos procesos de paz fallidos. En el año 90 se produce también en Medio Oriente la famosa invasión de Saddam Hussein en Kuwait, la invasión de Irak a Kuwait. Kuwait es una provincia, o fue proclamada como una provincia de Irak, violando su integridad territorial y anexándola por uso de la fuerza de Saddam. Y bueno, eso finalmente triunfa Estados Unidos, toda la coalición de estados que había formado, y gesta el proceso de acuerdos de Oslo, que eran toda una serie de acuerdos que se daban entre la autoridad palestina de la OLP y el gobierno israelí. Acuerdos de Oslo, les recomiendo ver la serie de Netflix, La chica de Oslo, lo pueden ver, es muy buena la serie, es una serie noruego-israelí, una producción conjunta de Netflix, van a poder ver más o menos de qué se trataba. Lo cierto es que los acuerdos de Oslo, finalmente los estados, el Estado de Israel reconoce a la autoridad palestina, y la autoridad palestina, representada por la OLP, reconoce a Israel. Y se asienta una fórmula que al día de hoy busca solucionar el conflicto, que es la fórmula de paz por territorio. Básicamente es la posibilidad de que se conforme un Estado palestino en el territorio de Gaza y lo que hoy es Cisjordania, estando también controvertida el estatus de Jerusalén, que el gobierno anterior de Netanyahu, ex primer ministro de Israel, lo proclamó como su parte del territorio de Israel, violando estos acuerdos de Oslo, y el gobierno de Trump reconoció esta anexión con la sede diplomática de la Embajada de Estados Unidos en Jerusalén, la trasladó de Tel Aviv a Jerusalén. Y bueno, esto, digamos, hoy en día la conformación de un Estado palestino está todavía imposibilitada, más que nada porque existen toda una serie de asentamientos judíos de habitantes israelíes que ocupan territorios de lo que hoy es Cisjordania y van
avanzando sobre las pretensiones que tiene el pueblo palestino. Y esto obviamente genera toda una serie de conflictos, entre ellos más que nada en Gaza, donde se tiran misiles constantemente de un lado a otro. La OLP ha perdido mucha relevancia porque existe hoy un grupo que se llama Hamas, con H, Hamas, que lleva adelante actos calificados como terroristas por parte de Estados Unidos y de Israel, más que nada, y que dentro de la OLP perdió ascendencia la postura más moderada del partido Fatah, Fatah con H. Entonces, la postura de Hamas tomó preeminencia más que nada en los últimos 15 años, y eso lleva a una reivindicación territorial mucho más por el uso de la fuerza y por el uso de acciones como pueden ser actos calificados como terroristas, ¿no? Más que nada contra parte del pueblo israelí, y contra viceversa también se da al pueblo que hoy habita Gaza. Entonces es una situación sumamente compleja, que no tengo tiempo para explicarla en 10 minutos, pero que lleva a que hoy no existe una solución por esta ocupación extranjera que se da en parte de Palestina y que deja inconclusas todas las resoluciones y todos los proyectos de paz que existieron hasta la fecha. Y esto hay que tenerlo presente. Existe el derecho a la conformación del Estado palestino y también se reconoce la soberanía de Israel. Ahora no se sabe cuáles son los límites de ese Estado o de esos estados que al día de hoy están en disputa. A su vez, existió en su momento la construcción de un muro en territorio palestino ocupado, que llevó a que se solicite una opinión consultiva en la Asamblea General. Fue muy importante el rol que tuvo la OLP como observadora en la Asamblea General, y obteniendo el apoyo de muchos países de la comunidad internacional, árabes del tercer mundo y también, por ejemplo, de China, de Rusia, que le permitieron, entre otras cosas, repudiar a esta ocupación que lleva adelante Israel, y que por la Asamblea General fue considerada como un Estado no cooperante, como un Estado no amante de la paz. O sea, no se lo llevó a expulsar ni a suspender, pero es el Estado que hoy, al día de hoy, ha incurrido en más violaciones a principios o resoluciones de la Asamblea General y del derecho internacional, independientemente de los derechos que tiene también el pueblo israelí, porque el pueblo israelí tiene derechos humanos y tiene también derechos a habitar el territorio que está controvertido, pero que podían convivir. El problema es que en este mundo no pueden convivir minorías en estados donde existe un nacionalismo acérrimo que no deja que existan minorías habitando un mismo estado, y más de un nacionalismo en un estado que puede tener un reconocimiento autónomo, parte de ese territorio, pero que no dejan a una coexistencia pacífica por parte de la totalidad de la población. Entonces todo esto, en el caso de Palestina, llevó a que se realice una opinión consultiva ante la Corte Internacional de Justicia en el año 2004, que finalmente la Corte, en esta opinión sobre el muro construido en territorio palestino ocupado, que está en el problema 1, determina que Israel está ocupando ilegítimamente ese territorio y que la construcción de este muro lleva al desplazamiento forzoso del pueblo palestino de ese territorio y a violaciones de derechos humanos muy graves que implican el uso de la fuerza por parte de Israel y que es contrario al derecho internacional. Todo esto lo pueden ver en la opinión consultiva, y lo vamos a seguir explicando en la clase siguiente, que vamos a ver tema Malvinas. Pero el tema principal que quiero que se lleven de esta clase es que el principio de libre determinación entra en pugna. Primero, que no es absoluto. Segundo, que hay que determinar qué es un pueblo y si ese pueblo tiene derechos a autodeterminarse en los términos de las resoluciones y del derecho internacional. Si va en contra de la integridad territorial o no de otro Estado, y si eventualmente ese pueblo está ocupando territorio de un Estado que a su vez ve cercenado
los derechos de soberanía o la soberanía que tiene sobre esos territorios, como es, por ejemplo, el caso de Palestina e Israel. Independientemente de que todos los pueblos tienen derechos humanos, todas las minorías, todos los habitantes, en cualquier país del mundo tienen derechos humanos básicos y fundamentales, pero no todos los pueblos tienen derecho a libre determinar su condición política. Y eso lo pueden ver en estas resoluciones que les mencioné, 1514, 1541, 2625, la opinión consultiva sobre el muro israelí en territorio palestino ocupado, opinión consultiva sobre Timor Oriental, opinión consultiva sobre Sahara Occidental, opinión consultiva sobre la Declaración de Independencia de Kosovo en el año 2007, que es otro caso que no tuve tiempo para desarrollarlo, pero por ahí lo podemos ver la clase que viene. Quiero que lo lean y que después me traigan las preguntas a la clase siguiente para que podamos conversar y resolver satisfactoriamente el problema 1. Excelente. ¿Alguna pregunta? Sí, es un poco tarde. Ninguna pregunta, ya están cansados. Bueno, yo también. Nos vemos el miércoles, suerte. Gracias, Traigan Mariano. preguntas y traigan ganas de escucharme hablar sobre Malvinas, que voy a hablar largo y tendido. Gracias, profe. Vale, Bueno, doctor. Gracias, Muchas gracias.